Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados oyentes y todas las personas que ven este programa por YouTube. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Observatorio Internacional, que se transmite periódicamente en Voz Andina Internacional, la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y la grabación también se coloca en el canal de YouTube que tiene la universidad. En esta oportunidad vamos a revisar un tema muy relevante. Lo vimos hace algunos programas, me parece que es casi un año atrás, sobre la Unión Europea. Para ello contamos y agradecemos la amable cooperación del doctor Philippe de Lombard, que es director del Instituto de Estudios Comparados de Integración Regional de la Universidad de Naciones Unidas, UNOCRIS. Él fue nombrado director de UNOCRIS a comienzos del año pasado. Es profesor asociado también de Economía Internacional en la Neoma Business Schools de Reims, Rouen, París, desde enero del 2016. Anteriormente trabajó como director ad interim, director asociado e investigador en el UNOCRIS desde 2021 hasta el 2008, 16, 2002, 2008 respectivamente. Es profesor asociado de Economía Internacional en la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, entre el 97 y el 2004, investigador y profesor en la Universidad de Amberes, 85-93 y 29-2002. Como investigador en el Instituto Nacional de Administración del Desarrollo, NIDA, de Bangkok, entre el 93 y el 94, entre otros cargos. Estudió econometría, economía, ciencia política en la Universidad de Gant, Bruselas, Amberes y Aquisgrán. Ha participado en proyectos de investigación política y consultoría para los gobiernos de Bélgica, Flandes, Francia, Alemania, Reino Unido, Colombia y Tailandia, y para entidades internacionales como el PNUD, la OIT, la UNESCO, la CEPA, la CESPAC, CESPAO, el Banco Mundial, el Banco Euroasiático de Desarrollo y la Comisión Europea, Eurostat, UNASUR y la SADC. Como ustedes ven, un currículum bastante extenso, realmente estamos con un experto en las temáticas y por eso agradecemos su cooperación para revisar, habíamos dicho, algunos de los temas que forman parte de la agenda y de los desafíos y la situación actual de la Unión Europea. Entonces, partamos, por favor, con tu presentación de una visión general. ¿Cómo ves hoy a la Unión Europea en post-Brexit, post-pandemia y ahora en plena conflicto en Ucrania? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Gracias por la introducción también y muy contento de estar aquí en el programa. Sí, déjame empezar con, digamos, una visión un poco panorámica sobre la situación de la Unión Europea, sobre todo desde el punto de vista económico, pero con un comentario de pronto preliminar. Cuando hablamos de la Unión Europea, podemos hablar de dos cosas, o mínimo dos cosas. La Unión Europea es el conjunto de los países que conforman la Unión Europea y sus instituciones. Una segunda versión de la Unión Europea es la organización regional llamada Unión Europea. Creo que en esta emisión seguramente hablaremos de las dos cosas, obviamente, pero creo que es importante tener eso claro, que hay dos maneras de leer, digamos, la Unión Europea. También a diferencia de situaciones en otras regiones donde hay países que han creado
organizaciones regionales que son puramente intergubernamentales, creo que también es importante señalar que en el caso de la Unión Europea estamos ante una organización que es en parte una estructura intergubernamental, pero también en parte una estructura supranacional, y que realmente en el caso europeo hay digamos, un entrelazamiento muy estrecho entre los dos niveles. Algunos expertos en esos temas hablan de una organización híbrida, donde hay ciertas características de una organización internacional tradicional, intergubernamental, pero al mismo tiempo la Unión Europea también tiene algo de un Estado federal. Es una realidad, es muy particular, y por la misma razón también tiene muchos desafíos, y muchos problemas también que surgen de esa situación muy particular. Bueno, ese era un comentario preliminar. En cuanto a la situación económica actual, me voy a de pronto referir en primera instancia a unos indicadores macroeconómicos, como para ponerlo un poco más concreto. Y me voy a referir a el crecimiento, el empleo, desempleo, inflación y deuda pública, como para tener alguna idea de las proporciones y de las magnitudes de que estamos hablando. Cuando hablamos del crecimiento económico en la Unión Europea, o en la zona de la Unión, que llamamos la Unión Europea, y miramos los últimos 20 años, podemos observar una tendencia estable de un crecimiento positivo, pero muy bajo. Las tasas de crecimiento en los últimos 20 años han estado entre 1 y 2% máximo. Hay dos momentos de crisis en ese periodo. Uno es la crisis financiera del 2008-2009, sobre todo en el 2009, un crecimiento negativo de alrededor de 6%, menos 6%, con una recuperación en el año siguiente. Y evidentemente el episodio del COVID, que también conduce a un decrecimiento de más del 10%, es decir, menos 10% más, con una recuperación nuevamente en el año siguiente, que nos conlleva un nivel de crecimiento estimado para este año de nuevo de 1%. Obviamente, sin el tema de Ucrania, esa cifra hubiera estado más alta, pero este es como el contexto en cuanto al crecimiento económico, una tendencia de crecimiento muy bajo. Un comentario aquí adicional es, si uno va a comparar esas cifras con las cifras en otras regiones, la región de la Unión Europea es una región, obviamente, donde el crecimiento demográfico es también relativamente más bajo que en otras regiones, lo cual hace que en términos del PIB per cápita el efecto es menos drástico. Segundo indicador es el empleo-desempleo. Si me refiero nuevamente a ese periodo de 20 años, empezamos con una tasa de desempleo, y siempre estoy hablando en promedios, obviamente. Claro. Dentro de la Unión Europea hay variación de cifras de un promedio por debajo del 10%, que después sube por encima del 10% de desempleo, y que solamente en los últimos años baja otra vez, pero que está en este momento, según las últimas cifras que he visto, alrededor del 6.5%, lo cual es un nivel de desempleo que no se ha visto en los últimos 20 o 25 o 30 años. Entonces, es un poco de pronto sorprendente
pero el nivel de desempleo está relativamente bajo. No es una situación que llamamos full employment, pero Ya. es una cifra manejable y es una cifra que de todos modos en la práctica quiere decir que hay escaseces, ¿no? de, de profesionales, de trabajadores en diferentes sectores también. Esta es la situación del desempleo. Inflación, durante ese periodo largo de 20 años, la inflación ha estado también en niveles muy bajos, Ujú. sistemáticamente muy bajos, con obviamente efectos positivos, también algunos efectos negativos. Positivos cuando se trata de los precios de los bienes para la gente, obviamente. Efectos negativos porque se ha dificultado la vida de los ahorradores en la Unión Europea. Ahora, esto ha cambiado en los últimos años y debido al conflicto en Ucrania, básicamente. Y ahora estamos, y esta es una situación muy nueva, muy reciente, en niveles de más de 10%. Ujú. No, hemos estado en niveles de más de 10% con el conflicto, que la cifra ahora está otra vez bajando, pero esta es una situación muy nueva que obviamente preocupa a los ciudadanos y también conlleva a una cierta redistribución, obviamente, de la riqueza. Em, los salarios se ajustan en algunos casos automáticamente a la inflación, a veces con un rezago, y en otros casos no se ajustan automáticamente a la inflación. Entonces hay un empobrecimiento de ciertos sectores de la población en la Unión Europea debido a la alta inflación. Um, Me voy a limitar a estos 4 indicadores por el momento. Ya hay algunas previsiones, proyecciones de esas cifras para el año entrante. Se estima que el crecimiento va a subir un poco, pero no va a alcanzar los 2%. La inflación va a seguir bajando otra vez y el desempleo puede también seguir bajando todavía. Ahora, obviamente, hay una gran incertidumbre que se llama Ucrania y el conflicto entre Ucrania y Rusia, que obviamente, dependiendo de hacia dónde va esa situación, puede obviamente incidir en esa cifra y volverlos completamente irrelevantes. Sí, muchas gracias por esta visión. Quizás sí te pediría que si nos puede dar solo como porcentaje del PIB el nivel promedio de endeudamiento en la Unión Europea. Ah, sí, se me olvidó mi cuarto indicador, perdón, sí, el deuda pública también es un indicador interesante. Am, Cuando miramos el mismo periodo de los 20 años, digamos, la primera mitad de ese periodo estamos en niveles, otra vez en promedio, alrededor de 70%. Obviamente, algunos países estaban cerca de 100 y otros bien por debajo. Esa cifra ha crecido, ha aumentado gradualmente y ha aumentado significativamente, primero con el episodio del COVID, y se prevé que con la situación, con el conflicto con Ucrania, que esto no va a disminuir rápidamente. En el punto más alto del endeudamiento público como porcentaje del PIB, nuevamente, estábamos en el 100%. Ya ¿Ya? está bajando un poco a 90%, pero estamos en el 100% en promedio. Ya, perfecto, muchas gracias. Con los elementos que nos has dicho y aclarando y precisando algunos temas, yo creo que tenemos más que de sobra para este programa. Comenzaría con la primera cosa más general que tú planteaste de este carácter híbrido o intergubernamental y supranacional. La salida de Gran Bretaña, el Brexit, no
arrancó o digamos, profundizó el debate, la crítica que había desde aquellos que cuestionaban el excesivo carácter supranacional de las reglas fijadas desde Bruselas. Pues lo que no hemos visto ha sido un efecto dominó Que algunos, los más hacia otros pesimistas, países. pensaban. Ujú. Lo que de pronto, en efecto, algunos observadores hubieran podido pensar o anticipar. Yo creo que eso tiene que ver con diferentes elementos. El primer elemento es que de todos modos el Reino Unido es un país con ciertas particularidades, Así empezando es. por el hecho que es una isla. Ajá, Tiene algunas consecuencias prácticas y logísticas y así es. para el comercio, la movilidad de personas y todo esto. Entonces es un caso de todos modos particular. Es un caso de un país que, bueno, que siempre había ya tenido una actitud más crítica frente al proceso de la integración europea, más hesitante en algunos momentos. Ahora, el Brexit también ha jugado, creo que un papel de alguna manera pedagógico. Ajá, Los demás ciudadanos de la Unión Europea han visto que, que las potenciales ganancias de salir de la Unión Europea no eran tan claros tampoco. Al contrario, ajá, así es. que es un tema de costos y beneficios y que el efecto neto de esa operación no es tan claro. Ujú. Sobre todo, ¿no? En países en el continente que están aún más entrelazados entre sí. Entonces yo creo que el Brexit también ha jugado un poco ese papel, como demostrar a los ciudadanos que de pronto no lo tenían tan claro, que cuáles han sido los efectos reales, prácticos también para el ciudadano, ¿no? La Ya, libre movilidad, por ejemplo, eh, la necesidad de introducir pasaportes otra vez, ya, control de ya, las ya. fronteras para los bienes, para digamos, la movilidad de las personas y de las empresas. Entonces, ya creo que, y obviamente, después del Brexit, em, o- pasó tuvimos el episodio del COVID. Así es. Ahora tenemos el episodio Ucrania, donde los ciudadanos también ven que frente a desafíos de ese tamaño, las respuestas no pueden venir de los países individuales, o no en su totalidad, que ese nivel europeo que se necesita para Ujú, actuar en el tema del COVID, aun si la Unión Europea no tenía mucha competencia en materia de salud, ha actuado y ha contribuido en el tema, por ejemplo, de la disponibilidad de las vacunas y todo ujú, eso. Y ujú, ahora con Ucrania también es muy claro que se necesita una coordinación de la respuesta de los otros países frente a esta situación. Entonces, yo creo que los ciudadanos también ven la utilidad, entre comillas, de la Unión Europea. ujú. Bien, Momento de crisis. ahora, ajá, ahora tú piensas también que sin embargo, en el cambio en el momento económico, político, social, geopolítico, o desde cuando arrancó, o desde comienzos de siglo para acá nada más, em, mantiene esa voluntad, por ejemplo, de seguir incrementando el componente supranacional en las normas, ¿o no? Bueno, obviamente no hay un consenso, ¿no? sobre esto, y hay diferentes visiones. Ahora, lo que sí hemos visto en la historia, y incluso si uno va más atrás en la historia, lo que hemos visto es que en momentos de crisis, de todos modos, am, en diferentes instancias se ha fortalecido, se ha fortalecido las instituciones europeas. Ujú, Um, por ejemplo, como consecuencia de la crisis financiera en el 2008-2009,
se ha fortalecido la regulación del sector bancario, por ejemplo. Mm, A raíz del COVID y la pandemia, se ha fortalecido digamos, el poder de actuación en materia de salud. ujú. Perdón, hay una pregunta que puntual muy específica con respecto a la salud. En algunos países europeos, no en todos ciertamente, la pandemia llegó cuando los sistemas de salud públicos en muchos países estaban bastante afectados por un proceso que arranca básicamente desde el acuerdo de Maastricht, que es de ir reduciendo el tamaño del Estado y ampliando el espacio para el mercado, ¿o no? Um, Por ejemplo, en Francia, clarísimo. Ellos estaban en soletas prácticamente el sistema público y eso se vieron en los primeros días, ¿no? sí, aunque yo ahí diría que la situación obviamente es difícil y era diferente, perdón, en los diferentes países. Claro. Entonces, algunos países han ido mucho más allá en temas de la privatización o privatización parcial de los sectores. Otros países no. En otros países el sistema de salud es básicamente un sistema público. Entonces ahí es bastante variación porque como dije antes, en materia de salud las competencias son muy limitadas y si hay competencias que existen a nivel europeo, es sobre todo a nivel del mercado común, por ejemplo, a través de tema de los medicamentos, los mercados de los medicamentos o los mercados de los servicios médicos. Pero yo creo que ahí de todos modos hay mucha variación y en muchos países el sistema de salud, que es prácticamente público, aunque sí, obviamente el sector privado juega un papel, pero hay una regulación pública y una gestión desde lo público. Yo creo que en muchos países, de todos modos, el sistema ha sido bastante sólido. Ujú. Obviamente, nadie estaba preparado para una pandemia de ese tamaño, ¿no? Así es, así es. Ahora, en términos, esta voluntad de generar regulaciones comunes, básicamente parece, es una opinión de afuera, circunscribirse básicamente, como tú acabas de decir, al mercado, al comercio, a la regulación de los mercados, pero como vemos, en temas como migración, el tema de política exterior, la cosa es mucho más complicada, ¿no? Es más complicado, obviamente, por, por, por el hecho de que esos diferentes sectores de política son, digamos, organizados de diferentes maneras y las competencias son diferentes. Así Y es. el tema del comercio, obviamente, que es un tema muy antiguo en la Unión Europea y donde la competencia es una competencia realmente a nivel supranacional. Este es muy diferente de lo que pasa en otros sectores, obviamente. Ahora, a través de la construcción del mercado común, obviamente permite a la Unión Europea de entrar en diferentes sectores y empezar a regular diferentes sectores, lo cual Mm, también hacen el sol, educación, salud, etcétera. ya, Ahora, política exterior, obviamente, es diferente, donde de todos modos son los países miembros individuales que todavía tienen competencia en su así. política exterior, aún si obviamente existe también una estructura a nivel de la Unión Europea con el representante de la Unión Europea en el mundo, digamos, el canciller de la Unión Europea. Esa figura existe, pero obviamente siempre en llave con el presidente del Consejo que representa a los Estados miembros. Entonces ahí Ya, es una construcción complicada, obviamente, y como no siempre hay consensos, ya, sobre todo no en los temas difíciles,
Ajá. Eso se refleja en lo que hace o no hace la Unión Europea. Ya, ahora va a haber una profundización o una ampliación a propósito de lo que acabas de decir al último, de un cambio en la forma de votación y unidad a mayorías calificadas, como se está planteando y aplicando en algunas cosas. Pues sí, este es lo que se está planteando, pero no hemos llegado a ese punto todavía, ¿no? Lo hemos visto ahora en temas como Rusia, em, temas de migración, como también mencionaste como tema. En esos temas no hay consenso necesariamente y obviamente entonces los países que difieren de la opinión mayoritaria no están muy inclinados hacia cambiar la manera de votar sobre otros temas, ¿no? El tema de migración es un muy buen tema, obviamente, o muy buen ejemplo de un área de política sobre el cual no hay un consenso. Así Eso es. está- no entre países, pero tampoco dentro de los países. Mm, Sobre otros temas, uno podría decir, bueno, hay más o menos un consenso. Por ejemplo, queremos mejor educación. Bueno, todo ya, el mundo está de acuerdo. O queremos crecer más rápido. Bueno, todo el mundo claro. está de acuerdo. O menos inflación. Bueno, Ajá. sí, pero en el tema de migración ahí obviamente no hay consensos, ¿no? Ya. Em, y entonces tampoco se puede construir una posición europea sobre la base de, bueno, de diferentes visiones, Claro, es complicado, muy complicado. Ahora, para terminar con eso y quedarnos básicamente en el ámbito económico, que me parece excelente, ¿es todavía viable la visión de una Europa federal a estas alturas? ¿O ya es un sueño que se quedó en los padres fundadores? Eh, no, obviamente en el corto y aún en el mediano plazo, este no es una opción realista. Es una pequeña minoría, creo que, de los europeos, de los ciudadanos europeos que quisieran ver eso. Un Ya. Estado federal como los Estados Unidos o Brasil o India um, no, creo que no estamos en esa situación donde cerca de esto. Ahora, en el más largo plazo, donde la Unión Europea de pronto seguirá perdiendo poder Peso relativo. peso económico, peso político, donde de pronto el mundo alrededor se vuelve aún más complicado. No es imposible en algún momento nos movemos hacia algo de ese estilo, pero no en este momento, ¿no? Ya, perfecto. Dejemos una pregunta sobre esto que acabas de decir para el cierre, pero quedándonos en lo económico, la interdependencia comercial, el peso casi de 65, 70% del comercio como intraeuropeo, ¿eso se mantiene, no ha sido afectado por esto que tú señalabas, la crisis del 2008, el Brexit, COVID y guerra de Ucrania? No, este se ha mantenido, claro, este se ha mantenido. Obviamente cuando la actividad económica desacelera, el comercio desacelera, pero Así tanto el es. comercio intra como extra. ¿M? Eh, Ya. y además hay otros factores que influyen ahí. Em, Estamos ahora con el tema de Ucrania, en el corto plazo, digamos, pues esperamos corto plazo, el tema de Ucrania, donde obviamente el comercio ha estado afectado, pues después de Ujú. COVID, pero Logística, lo de los contenedores, lo de los la chips, lo de... logística y también el tema de las sanciones Ajá. en el más largo plazo también vemos nuevas políticas, no solamente en Europa, pero también en otras partes, hacia, digamos, el fomento de las cadenas de valor a nivel regional, circuitos de producción locales, Más innovaciones regionales. medioambientales. Entonces, lo que se puede prever es más políticas en esa dirección. em, que desestimulan el comercio internacional a larga distancia
que promueven de nuevo más la producción local o regional. Entonces, eso también va a contribuir a que esa cifra que mencionaste seguirá siendo muy alto. Ya, ahora, eso que tú señalas que me parece lo más importante y varios temas para analizar allí, pero me lleva a ti a mí a preguntarte la cuestión de la política agrícola común. Yo no he visto últimamente los debates allí, pero entiendo que no va eso a contravía de lo que tú señalaste, o sea, de estos circuitos locales, cadenas regionales, etcétera, cuando, por ejemplo, se está desmantelando prácticamente los mecanismos que durante décadas permitieron construir una capacidad importante de autoabastecimiento y de convertirse en una potencia exportadora alimentaria. Cuando Macron se refería a los problemas, a la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria, yo pensaba que iba a haber un mantenimiento o incluso fortalecimiento de la PAC, pero me parece, te pregunto, que los últimos posicionamientos llevan a pensar en otra visión. No, sí, es sentido, es un punto muy, muy importante y es un tema de debate en este momento en la Unión Europea y en cada país de la Unión Europea. Ujú. Y es un tema no resuelto y difícil de resolver también, Así porque es, está el tema de la seguridad alimenticia, como tú dices, lo cual implicaría, sí, políticas del estilo de la PAC y para estimular digamos, la producción local de productos agrarios con subsidios, protección, etcétera, etcétera. Lo cual, lo cual se ha hecho, como se ha hecho, ¿no? En las últimas décadas. así Pero es. por otro lado está todo el tema medioambiental, ¿no? Ajá. Y hay presiones muy importantes dentro de la Unión Europea para limitar ciertos tipos de producción en ese sector, em, transformar ciertos modelos de producción si se puede. También está ahora el tema de la recuperación de naturaleza también, Ya. recién votado en el Parlamento, que reduciría también el área cultivable, digamos. Entonces hay muchas presiones sobre este sector, eh, Ya. sobre su modo de producción, su área, y obviamente esto va en contra del otro tema de la seguridad alimenticia y las cadenas cortas y eso. Este es un tema no resuelto, es un tema no resuelto y depende un poco del peso relativo político de los actores implicados, cuál Ajá. será el resultado Ya. final de esto. Ahora, en el plano de las cadenas globales de valor primero, o sea, efectivamente asistimos, incluso desde el gobierno de Trump, antes del COVID, a un redespliegue a tendencias de replanteamiento de esas cadenas globales de valor y que se ha acentuado mucho más después de la guerra. Entonces, con esto del friendshoring, del nearshoring, de garantizar la seguridad, en fin, eso parece que va a beneficiar a algunos países y perjudicar a otros, porque este redespliegue, cuyos alcances me parecen no están definidos, pero en particular pensando en el caso de Europa, y sobre todo por la política de mayo pasado, o digamos de agosto del año pasado del presidente Biden, esto de la lucha contra la inflación, que tiene también un componente electoral, por supuesto. Él quiere reelegirse. No está pensando como antaño, como en los 70s, como en los 80s, las relaciones eh, atlánticas. Um, O sea, esos inmensos subsidios que está dando y que atraen incluso a Volkswagen para que abandone Alemania y se vaya a producir en Estados Unidos. Por supuesto, con una magnitud de recursos asignados para eso enorme, es difícil que sea contrarrestada en el mismo nivel por la Unión Europea, ¿no?
Ya. Ahora, allá también creo que toca de pronto como distinguir entre, de nuevo, corto plazo y más largo plazo. Ya, Muchas de las medidas que se han tomado han sido reacciones, ¿no? A así es, así es. eventos. Tuvimos la pandemia y ahora tenemos Ucrania. Son eventos. Obviamente estamos todavía viviéndolo y bueno, de pronto en 10 años vamos a mirar eso como un evento, Ya, espero. Entonces son reacciones para asegurar acceso a ciertos bienes, em, eh, mantener el control sobre algunas tecnologías estratégicas y em, hay las políticas más como de largo plazo que tienen que ver con medio ambiente, por ejemplo, donde ya, todo lo que es cadenas cortas y eso. Ahora, allá eh, creo que ahí todavía no se entienden muy bien todas las implicaciones también así de es. esto, ¿no? Hay gente obviamente con digamos, esa intención de proteger la naturaleza y tener acceso a bienes de alimentos sanos pero lo que no siempre se entiende es que este necesariamente va a tener un costo también, ¿no? Así es. El hecho que ahora estamos importando cosas que vamos a dejar de importar eh, es simplemente porque es más barato que producirlo dentro de la Unión Europea. Ujú. No, Entonces, pero me sustituir parece eso muy... por producción Ajá, local sí, va a ujú, tener un costo que no siempre se entiende. ujú. Ahora, esto que tú acabas de decir me parece muy importante para aplicarlo al caso del gas y del petróleo. O sea, el tema de que durante décadas Alemania y en menor medida otros países hayan, ya han vuelto adictos o dependientes de los hidrocarburos rusos o de Europa Oriental. Ya, suponga, en el diagnóstico se ha demostrado como peligroso, etcétera, pero el otro extremo, pasar a importar petróleo o gas que pasa por Marruecos, llega hacia, se transforma ahí, se lo refina y regresa a precios enormes, es parte de lo que tiene a la gente en las calles de varias ciudades de Francia y de otros países europeos expresando su descontento. No, pues sí, a través del efecto sobre los precios, obviamente el ciudadano sufre, ¿no? De las consecuencias de todo esto. Lo que se puede esperar es que los precios altos de esos combustibles pueden conllevar a una aceleración del desarrollo de nuevas tecnologías. Mm, em, de energía limpia, de diferente tipo. Esta es un poco la esperanza, ¿no? Que estos altos así es. precios permiten desarrollar esas otras tecnologías, por lo menos en su primera fase, y después con economías de escala se vuelven entonces, sí, competitivos frente a las fuentes tradicionales. Esa es un poco Mm, la esperanza, la innovación tecnológica que se puede dar en estas circunstancias. Pero bueno, tocará ver hasta dónde llega, ¿no? ujú. Ya, ahora, y en el tema monetario, o sea, 16 países finalmente se quedaron en el euro y ya no hay más haciendo cola para ingresar y de facto lo utilizan, lo han incorporado en sus sistemas más como o guarda de valor, reservas, pero no, o definitivamente no va a haber más expansión de la zona monetaria. Yo creo que probablemente sí. El último país que ingresó es Croacia, si no me equivoco. Em, yo supongo que sí, porque creo que tiene que ver un poco con el tema que ya mencionamos de la interdependencia, ¿no? Dentro de Así la es. región. Y entonces las ventajas de tener una moneda única son significativos cuando hay esa interdependencia, porque bajan los costos de transacción. Em, Obviamente uno pierde Márgenes de maniobra. autonomía a nivel de la política monetaria,
pero cuando la interdependencia es muy alta, la movilidad de personas es grande, hay mucho comercio, turismo entre los países y las ventajas generalmente son más grandes que las desventajas, ¿no? Ujú. Ahora, en ese sentido, tú eres optimista, más bien tú crees que sí va a cuajar la transformación energética, la transición energética que está en curso ahora, pero hay muchas voces que hablan que eso no es una cuestión que está como decían al 2025, 2035, va a tomar más tiempo. Bueno, no, no soy experto en materia de tecnología energética y no sé, no podría como contestar la pregunta qué tan rápido. Obviamente, como economista, yo Ajá, sé que los altos precios favorecen ese tipo de desarrollos, ya, los precios relativos de las diferentes fuentes de energía. Sí, pues sí, yo soy un optimista y yo creo que eso debería también conllevar a desarrollos tecnológicos, ¿no? Yo creo que hay mucha inversión hoy en día en esos sectores, en las universidades, en las empresas de energía, hay mucha inversión en investigación y desarrollo. Eso debe conllevar a algún resultado, supongo. Em, Está el tema em, del gas, el ujú, hidrógeno, por ejemplo, que es un tema ujú, que se puede combinar con energía solar y esta es una pista. Hay otras importante. pistas para encontrar, por ejemplo, nuevos sistemas para almacenar Ujú. energía. Hay todo un desarrollo ahí que está dando, de nuevo, no soy especialista, pero em, ya, toca ser optimista. Ya, perfecto. Ahora, para ir acabando ya, en el tema de las relaciones comerciales, de la presencia de la Unión Europea en el mundo, como tú señalaste, en términos de grandes cifras, Europa ha venido perdiendo peso relativo, participación relativa, que la ha ganado básicamente el Asia y sobre todo China, India, Corea, entre otros. ¿Tú ves como que ese movimiento va a ser inexorable? Va a continuar, incluso con estos replanteamientos de las cadenas globales de valor. Eh, Probablemente sí, sí, como tú dices, el peso de la Unión Europea en el mundo ha disminuido, hay una tendencia, tanto si uno mira el PIB, ¿no? Creo que ahora estamos en menos de 15% del PIB global, si no me equivoco, y hace 10 años estamos en 1 o 2 puntos más Ya. altos todavía. Lo mismo pasa con la población, ¿eh? Tengo aquí una cifra, si regresamos 50 años, por ejemplo, la población europea o de la Unión Europea, eh, con los Estados miembros de hoy en día, representaba el 10% de la población mundial, hoy en día entre 5 y 6%. Entonces, Ajá. obviamente, eso es algo que va a seguir, esas dos tendencias, creo yo. Em, y ya eso tiene consecuencias, obviamente, en términos de poder económico, poder político y dentro de un nuevo contexto, ¿no? Geopolítico, como hemos visto. Ujú. Ahora, tú señalaste unas dos cosas muy importantes que me parece que conviene tener alguna aclaración de tu parte sobre el empleo. O, bueno, está muy reciente esta aceleración brutal de la inteligencia artificial y sus potenciales amenazas, que, pero hay una primera pregunta, o sea, cuando hubo la pandemia, me pareció a mí al menos sintomático descubrir que en América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego, la informalidad representaba en el mejor de los casos 45, 50% y en el peor de ellos 60, 70%. Pero en el caso europeo, ¿no se presentó lo mismo?
con pequeños negocios, pequeños restaurantes, que eran casi estrategias de supervivencia y que desaparecieron por la pandemia. No, sí, yo creo que sí, creo que durante la pandemia ciertas actividades de tipo informal o por lo menos en esa zona gris entre lo formal y lo Exacto, informal ha crecido, sí, y nuevas, también las actividades basadas en esas plataformas, ¿no? Del Uber y el Deliveroo. claro, claro. Entonces Ujú. allá hay formas de trabajo precario. em, no es necesariamente informalidad, ¿no? Es más de Ya, precariedad, creo que ese es así es, probablemente más acertado, preciso. Ujú, donde la gente es obligado a independizarse ujú. y trabajar entonces ya, Por por, su eh, propia cuenta. Ujú, sí, por su ujú. propia cuenta y del día a día, ¿no? Así es. Con, en el caso europeo, en general, no quiere decir que las personas están desconectados de los sistemas de salud, por ejemplo, Ujú. pero de todos modos hay más precariedad, más incertidumbre sobre el futuro, sobre el nivel de los ingresos de esas personas. Sí, eso se ha dado también, sí, claro. Ujú. Ya, ahora definitivamente se desmanteló, no completamente, pero en gran medida, el estado de bienestar que había caracterizado al modelo europeo durante las décadas precedentes. No, eso no lo diría, ¿no? Yo creo que durante la pandemia ese sistema de salud, de pensiones ha mostrado que ha funcionado. Obviamente, lo que está pasando es que eh, hay un tema de financiación, ¿no? Claro. Del sistema. Ujú. No es un tema de política, que la política ha cambiado o que ha habido una política de privatización, no. Es simplemente que el sistema se está desfinanciando es de pronto un poco exagerado, pero hay un problema de financiación del sistema de salud, del sistema de pensiones, y que ahora, obviamente, con los niveles de deuda pública que ya mencionamos, em, y sí, es difícil de manejar y los gobiernos em, ya toman ciertas medidas, pero es un problema que requiere diferentes periodos de gobierno en el futuro para poder ya corregir. Ya. En la época de la pandemia, los sectores públicos han gastado mucha plata para apoyar a los ciudadanos. La esperanza era obviamente que después de la pandemia, con la recuperación económica, se podía recuperar los niveles de financiación de antes, pero obviamente de la pandemia pasamos a la situación de Ucrania y entonces es un proceso muy lento, pero hay un tema ahí, claro. Ajá. Sí, ahora el tema, forzosamente tenemos que topar el tema de la migración ahí, porque sí, es claro que en el mundo hoy día tiende a imponerse sistemas de regulación y de selectividad en el tratamiento de los flujos migratorios, pero la pregunta es, ¿eso choca con esta desigualdad enorme y de oportunidades, crisis, conflictividad creciente, desastres climáticos que arrojan poblaciones fuera de sus países, que es un problema que está presentándose en el norte, en el sur, en todas partes? ¿Te parece que hay espacio para reconstruir una perspectiva multilateral para ese tema? Eh, Esto lo veo muy difícil, en las Sí, circunstancias actuales. Y obviamente las realidades en diferentes partes del mundo son también muy diferentes. ajá, Em, en algunas partes del mundo no es casi un tema, en otras partes sí es un tema. em, y como dije antes, sí, no hay realmente consensos. Y entonces construir
Bueno, yo creo que sí, existe obviamente un marco dado por las Naciones Unidas que da cierta protección a los refugiados, por ejemplo, el estatuto. Hay Ajá. reglas, ¿no? Hay reglas a nivel internacional, pero construir más sobre eso no lo veo en este momento, ¿no? Ujú. Lo- Ya, Dentro de la Unión Europea hay obviamente diferentes visiones, también dependiendo de niveles. los ciudadanos. Hay ciudadanos que sí, que están muy, digamos, abiertos a recibir migrantes, refugiados, que reconocer sus derechos. Y hay otros sectores de la población que no, que están Mm, bastante en contra. Lo que hemos visto con Ucrania también es un- una actitud, digamos, diferente frente Así a es. diferentes tipos de Orígenes. migrantes dependiendo de su origen. Hay un Ujú, tema de racismo ahí que también es así. ujú, Eh, También hay unas propuestas para mover hacia un modelo tipo Canadá, Australia, de inmigración selectiva de ciertas categorías de migrantes con ciertas capacidades, ujú. skills, o con capital. También hay eso, esas propuestas. No hemos llegado a eso todavía, pero ya es parte del debate. Ujú. Bueno, para ir terminando y ahí agradeciéndote nuevamente tu apoyo, espero que hayas disfrutado. Yo he disfrutado del diálogo porque es muy, muy interesante conversar. El tema es esa fractura que se vivió en Europa entre el norte y el sur, cuando los problemas de Portugal, Italia, Grecia, España, etcétera, se ha reducido con el nuevo proceso. Pero en un eventual, como dice Roderick, en la madre de todas las crisis de la deuda, que él predice que puede ser una de las mega amenazas futuras, esa brecha no volvería a abrirse. Um, sí, cuando hay, digamos, lo que llamamos choques, que vienen de Así es, afuera, exógenos. choques externos, de diferente tipo, económico o de tipo de seguridad o conflictos. Cuando hay esos choques pueden ser lo que llamamos simétricos o asimétricos y pueden Ujú, afectar a ciertos países más que otros países. Este es obviamente la realidad, porque las estructuras económicas en los diferentes países son diferentes y puede eso llevar a fenómenos similares como lo hemos visto con el tema de las deudas. De pronto sí, esto no se puede excluir, y creo que eso reconecta un poco con el punto al comienzo de nuestra conversación sobre este modelo, ¿no? de híbrido de la Unión Europea que está entre un Estado federal y un esquema de cooperación a nivel intergubernamental. No siempre la Unión Europea tiene las herramientas para responder a ese tipo de desafíos. Esta es la crítica que se ha hecho a la unión monetaria, ¿no? Cuando se trata de temas monetarios. ujú, em, la política monetaria unificada, por lo menos para la zona euro, no ha estado acompañada por una política fiscal. capacidad fiscal, ¿no? Ujú, Y que queda a nivel de los países miembros en gran medida. Entonces, sí, no se puede conectar los dos al mismo nivel. Sí, siempre existirá ese riesgo que con un choque externo que tiene efectos diferenciales, que no se tienen necesariamente las herramientas ujú, adecuadas. ujú. No, muchas gracias. Y ya las dos últimas. Una, eso no afecta, digamos, la disposición de la Unión Europea y también de los países individualmente para cooperar con otras regiones del mundo y en particular con América Latina, se ve tensionada y presionada por todos estos problemas que hemos revisado.
y sobre todo en el término presupuestario. Entonces, tú ves válidos o posibles esos escenarios de algunos que ven una declinación paulatina de la cooperación o una reformulación en la cual los gastos militares pasan a incluirse también dentro de esos flujos de cooperación, lo cual reformula todo, como ya lo ha hecho, bueno, Alemania y otros países. Entonces, ¿cómo ves tú el futuro de la cooperación Europa-América Latina? Am, bueno, la cooperación y el volumen de la cooperación depende, sí, de la capacidad, Claro. por un lado, y como lo vemos ahora, esa capacidad no va a aumentar, al contrario, ¿no? Ujú. Por otro lado, depende también de la voluntad, ¿no? De Así cooperar, es. de invertir en esas relaciones. Y ahí obviamente hay buenos argumentos, ¿no? Para seguir Ujú. con diferentes formas de cooperación. Em, en las circunstancias geopolíticas actuales es Ajá. importante tener cooperación, interacción con otras regiones por diferentes razones, intercambio de bienes, em, acceso a fuentes de energía, pues desde la perspectiva europea, ¿no? Así es. Acceso a Ajá. fuentes de energía, materias primas, ¿eh? Están hablando de la transición energética, pero ese requiere nuevas tecnologías con nuevos componentes, nuevas materias primas. Entonces, obviamente, la Unión Europea, que siempre ha sido a pesar de la importancia del comercio intrarregio que ya mencionamos, es una región muy abierta, de todos Así modos, es. muy dependiente del comercio internacional y todo. Entonces, la Unión Europea obviamente va a tratar de seguir, como proteger esos lazos comerciales. La Unión Europea va a seguir invirtiendo en el sistema multilateral si se puede. em, y necesita aliados, ¿no? Puede ser aliados por temas, porque estamos en un mundo donde ya no hay esa relación muy estrecha entre, eh, con base en lealtades Ajá. de países centrales y otros países, pero yo creo que alianzas por temas son probablemente lo que vamos a ver. Em, muy más fragmentado también y obviamente en relaciones de poder que se están de pronto menos desiguales que antes también, ¿no? Lo cual no es una mala Ajá. evolución. Y ahí obviamente dependerá de los socios, ¿no? De la Unión Europea hacia dónde pueden llegar. Han creado algunos nuevos instrumentos como el Global Gateway y eso. Pero bueno, dependerá de la contraparte, ¿no? En este caso, También, por supuesto. um, pero es difícil como obviamente decir mucho sobre lo que va a pasar en los años próximos, pero yo creo que muchos países en el mundo están también redefiniendo sus políticas exteriores, ¿no? El mundo está cambiando rápidamente y hay redefinición de estrategias en todas partes, ¿no? Ujú. Ujú. Y ya estamos en esa transición, creo, hacia un nuevo equilibrio. Mm. No, no, la excelente respuesta que has dado me parece muy, muy interesante y me lleva a la última. Con esto así acabamos y agradezco nuevamente tu apertura, tu colaboración, porque es muy, muy importante lo que tú has dicho. O sea, si asumimos como tendencias ineluctables una fragmentación del poder, un desplazamiento del poder desde el Atlántico hacia el Pacífico, si asumimos lo que hemos revisado acá, una serie de transiciones hegemónica, energética, demográfica, geopolítica, etcétera, ¿ves tú la posibilidad de, por ejemplo, en una alianza, en una asociación estratégica Europa, América Latina, la posibilidad de
apostar por un orden mucho más. Hay algunos que están rehabilitando el nuevo orden económico internacional de los años 60 y 70, como que dicen que se vuelve hoy día mucho más imperioso. Si uno lee a Piketty y ve las tendencias de estos últimos 20 años, lo que sucede en las calles de Francia, en varias otras calles del mundo, acá también en octubre 2019, en junio 2021, etcétera, es una muestra evidente de que hay que cambiar el modelo y hay que cambiar las reglas de juego. ¿Cómo ves tú la posibilidad de esta? Eh, Por supuesto que no es de corto plazo. no, no es de corto plazo y no es una pregunta fácil. Em, lo que uno puede observar, en efecto, es hay cada vez más personas, no solamente en la academia o las élites, pero los ciudadanos también Así y los es. jóvenes, ¿no? Cada vez más personas que reflexionan sobre el modelo. ¿No? Ajá. Y pues como yo veo relativamente nuevo, Mm. porque venimos de ciertos consensos a nivel de nuestras sociedades sobre el modelo. Obviamente De cierto ha habido contrato la tensión social que entre está derecha cada vez y más cuestionado. izquierda, y, pero sobre ciertos temas fundamentales no había necesariamente una discusión. Pero ahora tengo la impresión que cada vez más personas están reflexionando realmente sobre el modelo de sociedad, del modelo económico. Ajá. Am, Ahora, de nuevo, todavía no hemos llegado a un nuevo consenso y Ah, no sé qué tan rápido llegaremos a un nuevo consenso, porque también hay muchas ideas que circulan así que es. no necesariamente son realistas. Así es. Eh, Hay muchas opiniones sobre la economía, pero si uno va un poco más en profundidad, no necesariamente son ideas o propuestas Viables. realistas, ¿no? O se quedan en la crítica del modelo actual y no plantean una alternativa. ¿No? Ya, ya, ya. También pasa mucho o no piensan todas las implicaciones Así es. de- No, pero ahí, por ejemplo, la renta básica universal, tú la ves como una forma distinta de hacer la seguridad social o como una forma que puede llevar embriones de cambio más importantes. No, yo creo que esto sí es una medida que se puede plantear y además creo que es realista, ¿no? Y que uno podría justificar con base en diferentes argumentos. Creo que Así es. económicamente es algo factible, creo, y uno podría también agregar Poner, consideraciones más por supuesto. filosóficas y de ética. Yo creo que sí. Eh, pero bueno, este sería un elemento, ¿no? Así Del es. nuevo modelo, pero sí, ¿por qué no? Sí. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, estimado Filip. Nos has ayudado muchísimo. Se me han quedado en el tintero varios, sobre todo los temas que más te interesan a ti y a mí también, porque soy muy especializado. Me encanta el tema monetario, esto que está sucediendo con el dólar, el oro, los BRICS, etcétera. Me parece bien interesante. Claro, no va a suceder ahorita, va a ser 50 años, pero están moviéndose las cosas. Te agradezco muchísimo a ti por tu participación en este diálogo y agradecemos también a nuestros oyentes y esperamos tenerte en una próxima oportunidad, aunque estés más lejos, para conversar también sobre estos temas. No, Muchísimas gracias. muchas gracias por la invitación. Ya. Muchas Muchas gracias, Filipe. Hasta muchas luego. gracias. Adiós. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.